Mateo miraba el celular cada noche, esperando que Lucía escribiera «Perdón, vuelvo». Aunque por dentro sabía que el silencio también era una decisión que dolía aceptar. Habían pasado semanas desde la ruptura, pero en Mateo el tiempo se detuvo en el último mensaje. Esa frase fría que cerró todo sin explicación ni despedida real. Sofía, su hermana, lo veía desayunar sin hambre, removiendo el café ya frío. Como si su cuerpo estuviera ahí, pero su corazón siguiera lejos. ¿Dormiste algo?, preguntó Sofía. Mateo dijo, sí, pero era mentira. Sus noches eran ansiedad, recuerdos y un ¿por qué? Que no lo dejaba respirar. Mateo no extrañaba solo a Lucía, extrañaba sentirse seguro, suficiente, tranquilo, como si con ella hubiera encontrado un lugar donde podía descansar. Los recuerdos volvían solos, risas, caminatas, planes. Y lo más doloroso era entender que no se rompió con gritos, se rompió con distancia y frialdad. Un día, caminó bajo la lluvia sin paraguas, dejando que el agua lo empapara como castigo, como si amar demasiado hubiera sido un error. Al llegar, se arrodilló y oró sin fuerzas. Dios, haz que Lucía regrese. Sonó más a desesperación que a fe, pero era lo único que tenía. La respuesta fue silencio. No hubo señales, ni mensajes, ni milagros. Solo su cuarto vacío y el peso de una ausencia que no sabía cargar. En la iglesia, Mateo cantaba sin voz. Todos levantaban las manos, pero él levantaba preguntas. ¿Qué hice mal? ¿Por qué se fue? ¿Qué me faltó? El pastor Elías lo abrazó al final del servicio. Te noto apagado, le dijo. Mateo intentó hablar, pero a veces el dolor se queda atascado. Mateo sonreía para no preocupar a nadie, pero por dentro caminaba con un nudo en el pecho. Nadie lo veía, pero cada día pesaba más. En su cuarto seguía una taza que Lucía dejó. Mateo no la movía. Era absurdo, sí, pero moverla se sentía como aceptar que ya no volvería. Cuando el celular vibraba, el corazón de Mateo corría. Por un segundo esperaba el milagro, y cuando no era Lucía, se le caía el mundo otra vez. Sofía lo encontró una noche mirando la pared. «No estás solo», le dijo. Mateo no respondió. A veces el dolor no quiere palabras, solo compañía. Mateo se preguntaba cuándo empezó a mendigar amor, cuándo se convirtió en alguien que se culpa por todo con tal de que nadie lo abandone. Recordó la última charla. Lucía no gritó, solo dijo, «Ya no siento lo mismo». Esa frase lo rompió porque no había enemigo, solo final. Esa noche oró distinto. «Dios, no entiendo esto, pero no me sueltes». Ya no pidió que ella cambiara. Pidió no perderse a sí mismo. El silencio seguía, pero Mateo empezó a sentir que Dios no estaba lejos, solo estaba quieto, como un padre que acompaña sin interrumpir el llanto. Mateo fue al trabajo y actuó normal. Respondió mensajes, sonrió, hizo bromas. Nadie notó el caos interno. Hay tristezas que aprenden a ocultarse. Vio una pareja riendo en la calle y sintió rabia. Luego culpa. ¿Por qué a ellos sí?, pensó, y se sintió mal por pensar eso. Sofía le dejó comida en la mesa. «Come algo», dijo. Mateo comió sin sabor. Cuando el corazón se rompe, hasta lo que amabas pierde color. Mateo abrió la Biblia buscando algo rápido, pero encontró palabras sobre paciencia y dolor. No lo entendió todo, pero siguió leyendo de todos modos. El pastor Elías le escribió: «Dios no te exige fuerza hoy, solo honestidad». Mateo lo leyó varias veces, como quien sostiene una cuerda para no caer. Esa noche lloró sin control, dejó salir el miedo, la culpa, la nostalgia, y susurró: «Dios, aquí estoy, sin fuerzas, sin respuestas». A la mañana siguiente respiró un poco mejor. No estaba bien, pero había un respiro, un espacio pequeño donde el dolor no mandaba tanto. Los recuerdos de Lucía seguían, pero ya no venían con el mismo veneno. A veces venían con tristeza, otras con gratitud por lo vivido. Sofía preguntó: «¿Quieres hablar?». Mateo respondió: «No sé». Y esa frase fue progreso. Antes solo decía: «Estoy bien», aunque se estuviera rompiendo. Mateo entendió algo duro.
Puso en Lucía un lugar que solo Dios debía ocupar. Por eso la caída dolía tanto. No era solo desamor, era vacío. Escribió una carta para Lucía, pero no para enviarla. Escribió: «Te amé con todo, pero en el proceso me abandoné a mí mismo». Mateo comprendió que sufrir no lo hacía débil. El amor deja huellas. Y sanar no significa negar el dolor, significa aprender a vivir sin hundirse. El pastor Elías le dijo: «Dios no siempre restaura relaciones, pero siempre puede restaurar corazones». Mateo guardó esa frase como una semilla. Esa noche ya no oró: «Haz que vuelva». Oró: «Haz que yo vuelva a mí». Porque necesitaba recuperar su paz, su valor, su centro. Sofía lo llevó a caminar al atardecer. No hablaron mucho, pero Mateo sintió que la vida seguía, y tal vez él también podía seguir despacio. Dejó de revisar el celular cada minuto. Aún quería un mensaje, sí, pero ya no era una necesidad que lo controlara. Era solo un deseo triste. Hubo días en que volvió a caer. Soñó con Lucía y despertó vacío. Pero ya no se odiaba por eso. Empezó a entender que sanar toma tiempo. Un domingo cantó de verdad por primera vez. No con alegría enorme, sino con fe pequeña. Cantó como quien no entiende todo, pero se aferra. Sintió una paz suave. No fue un milagro ruidoso, fue descanso, como si Dios le dijera: «No te abandonaré aunque te abandonen». Sofía lo miró y supo que algo cambiaba. Mateo seguía dolido, pero ya no estaba destruido. Su tristeza ya no era su identidad completa. Mateo entendió que el desamor también revela. Donde callabas, donde aguantabas, donde hacías que tu valor dependiera de alguien más. Un día vio una foto vieja y no corrió a llorar, solo respiró. No porque ya no doliera, sino porque el dolor ya no lo dominaba. Mateo le dijo a Sofía: «Creo que Dios me está enseñando a soltar». Y Sofía entendió. Soltar no es olvidar, es dejar de sangrar al recordar. El pastor Elías le repitió: «Dios trabaja en lo invisible». Esta vez Mateo lo creyó, porque aunque no cambió la historia, sí cambió su interior. Mateo empezó a cuidarse, dormir, comer, caminar. No por orgullo, sino porque entendió que su vida no se había acabado, solo cambió de capítulo. Cuando el dolor volvía, ya no pedía tantas respuestas, pedía presencia. «Quédate conmigo», le decía a Dios, y esa oración le daba paz real. Mateo dejó de pensar que Dios lo castigaba. Empezó a sentir que Dios lo estaba formando con paciencia, sin humillarlo, sin romperlo más. Una noche se durmió sin revisar el celular. Al despertar, no sintió pánico. Sintió calma, pequeña, frágil, pero suficiente para seguir. Mateo ya no necesitaba que Lucía regresara para sentirse completo. Aprendió que la completitud viene de Dios, y desde ahí el miedo se reduce. El desamor no tuvo la última palabra. Dejó marcas, sí, pero esas marcas ya no eran vergüenza. Eran prueba de que Mateo sobrevivió y siguió. Y así entendió algo profundo. A veces Dios no restaura relaciones. Restaura corazones, y cuando el corazón respira de nuevo, la esperanza vuelve sin cadenas.